¿Quién sino ella nos lleva de la mano para recorrer alguna que otra posibilidad de esta Mendoza más sustentable? Judith Scheyer. ¿Cómo va, Judith? Hola chicos, ¿cómo va? Buen ¿Cómo estamos? viernes y Igual. hoy vamos a hablar del turismo sustentable. Turismo sustentable. A propósito de los récords que hemos tenido el último fin de semana aquí en Mendoza. Es cierto. Y por estos días, puntualmente desde esta mañana tempranito, que se está hablando sobre esta dificultad para viajar al exterior y pagar pasajes en cuotas. Eso es otra mirada, pero sí nos importa mucho el tema de que el turismo extranjero, que nos elige y con justa razón, porque tenemos una provincia increíble en cuanto a toda la oferta, también Mendoza es pionera en lo que es turismo sustentable. Nos elige porque justamente el turismo europeo, por ejemplo, el turismo americano, me refiero a Estados Unidos, Sí. elige destinos que sean sustentables. Así que no es un detalle que ¿Pero por Mendoza... qué? Pero, claro, eso Entender. lo Porque, detecta, ante todo, porque digo, va porque más es- allá, perdón, Judith, va Sí. más allá de que el extranjero que venga o que viene vea una ciudad ordenada o limpia, va más allá de eso. Va absolutamente, va más allá. Primero vamos a entender que cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de algo que es ambiental, social y cultural. Cuando el concepto de sustentabilidad en general abarca esos tres grandes mundos, podríamos decir, que se conjugan, ¿sí? Lo ambiental, lo social y lo cultural. Y fíjense cómo justamente el turismo toca esos tres puntos de la sustentabilidad. Entonces, cuando hablamos de turismo sustentable, y tuve una charla súper interesante con Marcelo Reynoso, a quien le agradezco porque me habló un poco de lo que se está haciendo aquí en la provincia cuando preparaba material para acá. Marcelo es director de calidad y servicios turísticos del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia. Me explicaba que hay tres puntos que hay que tener en cuenta cuando hablamos de turismo sustentable, que son que debe ser inclusivo, debe tener accesibilidad y debe tener respeto a las comunidades locales. Imagínense todo lo que esto implica si vamos a desglosar cada uno de los puntos. Pero, por ejemplo, para empezar, ¿qué significa un turismo inclusivo? Significa que tiene que ser viable para todos los estratos sociales. Antes teníamos un concepto, pensemos hace 20 años atrás, que solo el turismo era para gente que tenía un poder adquisitivo importante. Hoy no, hoy tenemos un turismo para todos los niveles y eso es que sea sustentable cuando hablamos de inclusivo. Cuando hablamos de accesible, bueno, ahí tenemos que pensar en personas que no solamente tengan una discapacidad motriz, sino también visual, sonora, mental, para personas, mujeres embarazadas. ¿Qué nivel de accesibilidad le estamos ofreciendo a esas personas? Ayer me llamaba la atención, perdóname, en un bar, confitería céntrico, Sí. que ya había un sticker en la puerta que decía carta en braille. Cuando vas al Excelente. lugar tenés el código QR para tomarlo con el celu y verlo en tu celular, el menú de posibilidades. Excelente. Está también la carta física que te puede llegar a la mesa Claro. si no querés o no tenés el celular. Eso es y está la carta en sustentable. braille. Claro. Eso es Y sustentable. también que estén las rampas, los baños, no solo aquí en el microcentro, sino en Sí, en bodegas, todos los departamentos. en todos los En lugares. en todos los circuitos turísticos. Pensar siempre, digo, ¿cómo una persona con silla de rueda puede trasladarse acá o no? Eso es un principio de la sustentabilidad, que sea Puede ir, accesible. claro. Sí, bueno, Mendoza trabaja en eso. O sea, fíjense que la sustentabilidad tiene todos esos aspectos, que sea inclusivo, que sea accesible, como decís vos, los baños preparados son uno de los tantos detalles. Y además el respeto a las identidades locales, a las comunidades locales. Entonces me decía algo muy interesante que no me lo había puesto a pensar. Cuando un turista extranjero llega a Mendoza, no consume acá, por ejemplo, la cadena famosa de hamburguesas, sí que está en todo el mundo, acá hay varias, pero acá hay una muy importante en Mendoza. No viene a consumir eso. En cambio, si nosotros nos vamos, suponete, a Buenos Aires, por ahí sí. El que viene a Mendoza busca consumir lo local, Claro, busca comida regional, consumir típica. el vino, busca consumir Con la obviamente empanada. la empanada, la comida, o sea, Claro. la gastronomía y la bebida local, que eso hace a la identidad. O sea, el respeto a la comunidad local. Pensemos en eso, Sí. en un turismo que tenga
como un principio no alterar ese detalle que no es un detalle menor. Vos sabés que cortito lo cuento, pero tiene que ver cuando en un viaje que hice a Salta me llamó mucho la atención. Un guía era, nuestro guía era Coya. Sí. Y dice, cuando terminamos, dice, les voy a recitar un poema. Entonces, bueno, todos los turistas que estábamos ahí prestábamos mucha atención, por supuesto. Vos sabés que el poema era "No te rías de un Coya". Ajá. No te rías de un Coya. Entonces, obviamente empezó a recitar el poema, pero más allá del poema, después me acerco y le digo, ¿por qué? ¿Por qué ese poema? Porque hemos sido, me dice, o sea, increíble, uno no puede entender cómo sucede eso en el mundo, porque muchos de quienes nos visitan, turistas y demás, se han reído de nosotros y se ríen de nosotros. Claro, son ninguneados, son... Entonces Eso vos es la decís, falta de respeto claro, la falta a una de comunidad respeto a local. la comunidad local que Exacto. te recibe, que te alberga, que te trata con tanta amabilidad y con tanto cariño. Y él recita, nunca te rías de un Coya. Entonces le pregunto por qué, me dijo porque fuimos muy discriminados y lo somos todavía por quienes viven acá y por quienes nos visitan. Y no lo podía creer. O sea que me llamó la atención y pasa. Sí, bueno, ese es un ejemplo del respeto a la comunidad local. Aquí en Mendoza justamente se busca, entiendo que en la zona de Salta, en el NOA es lo mismo, justamente el destacar la identidad local. Sí. Y quiero entrar en otros temas, que es un tema sumamente amplio. Estamos hablando de la sustentabilidad en turismo. Hay tratados de la Organización de Turismo Mundial que hablan de esto, así que lo estamos apenas mostrando algo muy al pasar. Por ejemplo, ¿qué huella de carbono deja el turista que llega a Mendoza? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Cuánto contamina? La huella de carbono implica cuánta energía se consume para atender a esa persona en calidad de turista. También podemos medir nuestra huella de carbono en nuestra casa, de acuerdo a la calefacción o refrigeración que usamos, cuánto consumimos de agua. Hay muchos factores que se pueden medir la huella de carbono y también está la huella hídrica, que ese es otro tema. Vamos a hablar, ahora que me diste pie, voy a hablar entonces en otra semana de qué es la huella de carbono. Pero bueno, Mendoza está trabajando en eso. Todavía no hay una medición, de hecho en pocos países del mundo, en algunas líneas aéreas justamente leí que sí. ¿Alguna ahora que otra empresa lo hace acá en Mendoza? Sí, pero me refiero al turismo. Sí, es cierto, en el turismo es cierto. algunas empresas aéreas están diciendo si sus aviones, qué huella de carbono hay. Y después otra cosa que me pareció súper interesante es que, por ejemplo, hay una diferencia cuando hablamos de un destino turístico inteligente. Y hay dos ejemplos, voy a usar dos. Uno, ¿se acuerdan cuando antes íbamos acá, acompañábamos a algún turista que nos visitaba o en alguna otra provincia, que ibas a la Secretaría de Informes Turísticos y te daban así de folletos con todo eso? Bueno, hoy se está tratando de eliminar. No contaminemos, ¿para qué imprimir si te lo puedo mandar virtual? Claro. Ese es un ejemplo de cómo podemos guardar la sustentabilidad, no imprimir lo que no es necesario, con todo lo que eso implica. Entonces me contaba Marcelo Reynoso pero las ferias internacionales de turismo todavía siguen dando mucha folletería. Sí. Me dice, acá en Mendoza tratamos que no. Y otra cosa que me pareció súper interesante, hay una diferencia, fíjense este jueguito de palabras, gobernanza y gobernabilidad. Por ejemplo, voy a dar el tema del Aconcagua. Una cosa es la gobernabilidad, que viene del EMETUR, bueno, con las normas que rigen, supongamos del COVID, toda esta cuestión más general. Pero después está el local, el que comprende de lo que hablamos, de las zonas, supongamos, de los parques en el sur de la provincia, de las reservas, de la Aconcagua. Entonces existe una comisión permanente que se llama CAPA, que es justamente la Comisión Permanente para el Aconcagua, donde ellos sí toman parámetros locales, son los locales los que conocen la zona. Entonces eso es parte de lo que define un destino inteligente y así, imagínense, podemos hablar de muchas otras cosas. Y quiero terminar con otro tema que seguramente les va a gustar. Yo cuando ya lo estábamos viendo hace un tiempo, digo, alguna vez tenemos que probar, que habrán escuchado el concepto de glamping. Sí. Estoy como loca con ese tema desde que lo descubrí. ¿Qué les parece? Sí. ¿Irían? ¿Vamos a un yo lugar recontra así? iría. Lo descubrimos hace poco, al menos yo. Y me encanta, digo, quiero ir. ¿Vos fuiste, Coco, a algún lugar No, así? pero ¿Todavía conocía no? del tema y he estado Está meando creciendo. ahí, a ver Está creciendo. dónde se ofrece, a qué Igual precio. algunos dicen, eso de camping no tiene nada, porque es No, como muy glamoroso, muy Pero cool. sí, y de ahí viene la palabra, porque glamping viene de glamour con camping. Claro. Acá en la provincia tenemos principalmente algo que se parece a un domo, pero en el mundo que hay toda una tendencia y ahora post pandemia
imagínense mucho más, que te podés alojar en cuevas, en yurtas, en vagones de ferrocarril que se los reciclan, en ramadas, en, bueno, iglúes, un montón de opciones que hay, que esto es, hacemos como que estamos en la naturaleza, o sea, nos gusta, ¿no? Que hacemos, pero en lugar de ir y llevarte media casa en una mochila con la carpa y toda esa historia, te dan ese servicio. Entonces, tiene confort. Y con confort, con glamour. Claro, con claro, glamour. Es un camping glamoroso. Bueno, hay toda una tendencia, de hecho hay una resolución de turismo aquí en la provincia que ya está regulando el glamping, porque no es camping, pero tampoco es hotel. Exacto. Es una tendencia y eso es, podemos decir que es un buen ejemplo de turismo sustentable, Igual. porque tiene menos impacto en el medio ambiente, bueno, tiene múltiples beneficios siempre y cuando sea esto. En definitiva, Sí. todo lo que es turismo hacia la naturaleza, que de hecho la provincia ofrece capacitaciones, es lo que se viene. Es lo que se viene. Muy bien. Es lo que se viene, para tenerlo en cuenta. Judith, Gracias por traernos eso, lo que se viene, Judith. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Por Por un mundo favor. más sustentable. Gracias, buen fin de semana. Gracias. Anita.